La muerte es impredecible. A veces llega como un susurro en la noche, un eco lejano que apenas se siente hasta que es demasiado tarde. Otras veces, se manifiesta como un grito en el vacío, una tragedia repentina que nadie vio venir. Puede esconderse en las sombras de una decisión errónea, en la soberbia de un instante, o en el simple infortunio de estar en el lugar equivocado en el momento exacto. Lo cierto es que nadie puede escapar de ella. No importa cuán rápido corras, cuántas medidas de seguridad tomes o cuánto desafíes al destino, en algún momento la muerte te alcanzará. Es la única certeza en una vida llena de incertidumbre. No discrimina entre el joven o el anciano, el valiente o el temeroso, el aventurero o el prudente. A veces juega con la ironía, otras con la brutalidad, pero siempre cobra su precio. Hoy conoceremos dos historias reales que reflejan lo despiadada que puede ser la vida y lo cruelmente ingeniosa que resulta, en ocasiones, la forma en que algunos encuentran su final. Dos personas con sueños, planes y esperanzas, que jamás imaginaron que su última decisión los llevaría a un desenlace fatal. Manera de morir. Número 214. El abismo sin retorno. Michael Reed, un hombre de 34 años, no era un aficionado común. Su vida giraba en torno a la adrenalina, a ese cosquilleo en la piel que solo sienten aquellos que desafían lo imposible. Desde pequeño había desarrollado una fascinación por las alturas, por esos lugares donde la mayoría no se atrevía a pisar. El montañismo no era solo un pasatiempo para él, era un estilo de vida. Cada montaña conquistada era un trofeo, un testimonio de su resistencia y determinación. Esta vez, su destino era Colorado, donde se alzaba una de las montañas más imponentes de la región. Había investigado la ruta, estudiado los mapas y preparado su equipo con meticulosa precisión. Su mochila llevaba lo esencial: agua, barras energéticas, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios y una linterna de alta potencia. Su mente, en cambio, solo llevaba una cosa: el deseo de superarse a sí mismo. Sin embargo, su entusiasmo era un arma de doble filo. Había escalado antes, había sobrevivido a tormentas y deslizamientos, y eso lo había vuelto temerariamente confiado. No le temía a la montaña, creía conocerla. Por eso, cuando llegó al punto donde la mayoría de los escaladores seguían la ruta establecida, él decidió desviarse. Buscaba un desafío mayor, una experiencia más auténtica, algo que lo hiciera sentir verdaderamente vivo. Las advertencias estaban ahí, carteles corroídos por el tiempo que alertaban sobre la inestabilidad del terreno, historias de excursionistas que jamás habían regresado. Pero Michael, con su espíritu indomable, no se detuvo. Se adentró en una zona donde pocos osaban pisar, un terreno donde la montaña dictaba sus propias reglas. Lo que no sabía era que estaba cruzando el umbral de su última aventura. El ascenso comenzó sin problemas. Michael avanzaba con confianza, sintiendo la brisa fría golpear su rostro, mientras sus manos se aferraban con fuerza a las rocas. El crujido de la grava suelta bajo sus botas era un recordatorio de que debía ser cuidadoso, pero su adrenalina lo mantenía enfocado. Cada metro escalado era una victoria, cada paso una prueba superada. Sin embargo, la montaña no es indulgente con la arrogancia. A medida que ganaba altura, el sendero se volvía más traicionero. Las piedras eran resbaladizas, el suelo irregular y las señales de advertencia que antes había ignorado comenzaban a tener sentido. Pero Michael, con su mentalidad de hierro, siguió adelante. Entonces, ocurrió. Fue un instante, un error mínimo, pero suficiente para sellar su destino. Puso su peso sobre una roca que parecía estable, pero que en realidad estaba suelta. El crujido que escuchó fue distinto, un sonido hueco que apenas tuvo tiempo de procesar antes de que el suelo cediera bajo sus pies. En un parpadeo, su mundo se volcó, y la gravedad lo reclamó con violencia. Michael cayó. El viento silbó en sus oídos mientras su cuerpo se precipitaba al vacío. Trató de aferrarse a algo, pero sus dedos solo rasguñaron la superficie rocosa. La caída no fue rápida, sino una serie de golpes brutales contra las paredes del abismo. Cada impacto le arrancaba un grito ahogado, hasta que finalmente su cuerpo se estrelló contra el suelo de una cueva oculta en las entrañas de la montaña.
La oscuridad lo engulló por completo. Por un momento, todo quedó en silencio. Su respiración era débil, entrecortada, como si su cuerpo no pudiera procesar el dolor. La sangre le nublaba la visión, el frío le entumecía la piel y el eco de su propia caída aún resonaba en las paredes de piedra. Cuando logró recobrar la conciencia, una oleada de dolor lo paralizó. Sus piernas estaban fracturadas, un brazo no respondía y su mochila estaba a metros de distancia, inutilizable. Trató de moverse, pero su cuerpo no le respondía. Desesperado, gritó con todas sus fuerzas. Su voz rebotó en las paredes del abismo, multiplicándose en ecos que parecían burlarse de su desgracia. Nadie podía escucharlo. Nadie sabía dónde estaba. Estaba solo, y el tiempo, cruel y despiadado, comenzaba su cuenta regresiva. Los días pasaron con una lentitud insoportable. Michael, atrapado en la absoluta oscuridad, luchó con cada gramo de energía que le quedaba. Sus intentos de moverse fueron en vano. Sus piernas, fracturadas y entumecidas por el frío, se negaban a responder. Sus manos, temblorosas y ensangrentadas, apenas lograban aferrarse a las paredes húmedas de la cueva. Al principio, gritó hasta que su garganta se tornó áspera, hasta que su voz se redujo a un susurro seco y sin esperanza. Luego, la desesperación se transformó en un lúgubre entendimiento. Nadie vendría a buscarlo. No había señales de rescate, ni ecos de pasos acercándose. Solo el silencio, profundo e impenetrable, como la muerte misma. El hambre se convirtió en un tormento insoportable. Alucinaciones comenzaron a jugar con su mente. En la penumbra, creyó ver sombras moverse, figuras distorsionadas que nunca estaban realmente allí. Su cuerpo, consumido por la inanición, se debilitaba con rapidez. La sed quemaba su garganta como brasas ardientes, y el frío lo abrazaba como un amante cruel. Con cada hora que pasaba, su conciencia se desvanecía poco a poco. Ya no sabía si estaba despierto o soñando, si seguía luchando o si su espíritu ya había abandonado el cuerpo. Su última visión fue la oscuridad absoluta, el eco de su propia respiración apagándose lentamente hasta que, finalmente, el silencio lo reclamó por completo. Michael murió solo, en el olvido. Su vida, que había estado llena de conquistas y aventuras, terminó en el rincón más remoto de la montaña que tanto amaba. 3 meses después, un grupo de excursionistas, ajenos a la tragedia que se había desarrollado en aquel lugar, descubrió la entrada de la cueva. La curiosidad los llevó a adentrarse en la oscuridad, iluminando con sus linternas los rincones sombríos del abismo. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El cuerpo de Michael yacía allí, irreconocible. La descomposición había hecho su trabajo, dejando solo los vestigios de un hombre que alguna vez desafió la naturaleza con valentía. Su equipo estaba disperso a su alrededor, como testigo mudo de su lucha final. Su sueño de conquistar la montaña se convirtió en su tumba, y mientras la noticia de su hallazgo se esparcía, la montaña permanecía impasible, indiferente al destino de aquel hombre que en su orgullo y pasión creyó poder domarla. Manera de morir. Número 363. El juego mortal. Daniel Morris, de 27 años, vivía para los desafíos. Su mente analítica y su temple inquebrantable lo habían convertido en un experto en los juegos de escape en la vida real. Nada lo emocionaba más que el tic-tac del reloj corriendo en su contra mientras descifraba acertijos y buscaba salidas ocultas. Para él, no era solo un pasatiempo, era una prueba de inteligencia y resistencia. Pero su hambre de adrenalina lo llevó a cruzar un límite que nunca debió cruzar. Navegando en foros clandestinos de Internet, encontró un anuncio que prometía la experiencia de escape definitiva. No había muchos detalles, solo una premisa intrigante. Un juego realista, con niveles de dificultad nunca antes vistos, para aquellos dispuestos a poner a prueba su verdadero potencial. Daniel no lo pensó 2 veces. Respondió al anuncio y en menos de 24 horas recibió una dirección y un mensaje escueto. Trae solo lo esencial. No habrá segundas oportunidades. La cita era en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Al llegar, lo esperaba un grupo de figuras enmascaradas que le dieron las reglas del juego. No había fichas de inscripción, ni documentos, ni garantías de seguridad.
Solo una advertencia clara. Tienes 2 horas para salir. Si fallas, enfrentarás las consecuencias. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su orgullo no le permitió retroceder. Con una sonrisa desafiante, aceptó el reto. Las puertas se cerraron tras él, y entonces el juego comenzó. Al principio, todo parecía un desafío más. Daniel resolvía los acertijos con la misma destreza con la que lo había hecho cientos de veces antes. Descifraba códigos, empujaba puertas ocultas y atravesaba túneles angostos. Pero algo era diferente en este juego. Las pruebas no solo desafiaban su inteligencia, ponían en riesgo su vida. Las habitaciones eran cada vez más sombrías y siniestras. El suelo crujía bajo su peso. Los muros parecían estrecharse a su alrededor, y en cada rincón acechaban trampas letales. Cables expuestos, cuchillas ocultas en el suelo, ganchos metálicos colgando del techo. No había margen de error. El oxígeno parecía volverse más denso, más pesado. Se dio cuenta de que no había cámaras de seguridad ni dispositivos de emergencia. No existía un botón de salida ni una forma de detener el juego. Estaba completamente solo. El reloj avanzaba y su desesperación crecía. Cada segundo que pasaba sin una solución aumentaba la presión. Sus manos sudaban, su mente luchaba por mantenerse enfocada, pero su cuerpo comenzaba a flaquear. Finalmente, llegó a la última prueba. Ante él, un pasillo largo iluminado por luces intermitentes. En los extremos de la pared, afiladas láminas de metal se cerraban y abrían a intervalos aleatorios. Era un patrón irregular, imposible de predecir. Un solo error y sería el fin. Respiró hondo. Se concentró en los tiempos, en la mecánica de la trampa, en la mejor forma de cruzar sin ser alcanzado. Y entonces dio el primer paso. 1, 2, 3. Cada movimiento debía ser calculado al milisegundo. Se agachó, giró, avanzó con agilidad. Estaba cerca, solo unos pasos más. Pero en su desesperación, calculó mal. Un sonido metálico cortó el aire. Un destello de luz reflejó el filo de la trampa activándose a toda velocidad. No tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe seco, un dolor indescriptible. Daniel cayó de rodillas. Miró hacia abajo y vio la sangre teñir el suelo. Su abdomen había sido atravesado por la cuchilla. Intentó respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Lo peor de todo es que el juego no se detuvo. Las cámaras de seguridad grabaron cada segundo de su agonía. Su respiración se volvía más débil mientras los organizadores, ocultos tras las pantallas, observaban sin hacer nada. No hubo auxilio, ni piedad, solo silencio. Horas después, un aviso anónimo alertó a la policía. Al llegar, encontraron el almacén vacío, sin rastros de los responsables, ni evidencia de quienes estaban detrás. Solo el cuerpo sin vida de Daniel, tendido en el suelo con los ojos abiertos, como si aún intentara encontrar una salida. El caso fue noticia, el llamado escape room mortal. Pero los culpables nunca fueron hallados, y las respuestas se esfumaron en el aire, dejando solo el recuerdo de un hombre cuya pasión por los desafíos lo llevó a jugar su última partida. A veces, la adrenalina nos hace olvidar los límites, y lo que parece un reto más puede convertirse en una trampa sin escapatoria. Daniel buscaba emociones, pero terminó atrapado en un juego del que nunca debió formar parte. En la vida real, no siempre hay segundas oportunidades. Si quieres conocer más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima historia.